El día de ayer, en nuestro primer episodio de Create Chronicles The Adventure, hicimos esto que está acá atrás mío, pero un poco más pequeño. Lo que he venido haciendo es que he agrandado esta setup. Ayer en realidad no hicimos mucho, simplemente conocimos el modpack, avanzamos solamente creando stress, y el día de hoy sí vamos a hacer algo bastante interesante. Idealmente, lo primero que vamos a hacer es nuestra súper y muy pequeña inicial workshop de Create, que es en donde vamos a tener como nuestras máquinas iniciales en las que vamos a crear los materiales necesarios para ir avanzando en el mod, como lo van a hacer las granjas de minerales, de comida, bueno, en realidad Create es una cosa gigante y no sé hasta qué punto lo voy a explorar. Sin embargo, eso me tiene como muy hype, porque nuevamente Create es un mod que me gusta mucho y con el que no juego hace mucho tiempo. Entonces, el día de hoy vamos a hacer nuestra workshop. Idealmente vamos a intentar hacer la granja de hierro que iba a ser el día de ayer, y vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. Y bueno, pues sí, señores, esto lo va grande. Entonces ahora genera muchísimo. La verdad no tengo ni idea cuánto genera eso. No recuerdo ni siquiera cuántas llantas puse, cuántas de estas wheels puse, pero pues todas están generando stress. Cada una, recordemos, como lo hablamos ayer, una genera 512 stress units. Pues cada una está girando con su source de agua en específico que viene desde arriba. Y esto es lo que vamos a comenzar a usar el día de hoy. Para esto necesitamos craftear, primero que todo, algo llamado Encased Chain Drive. Es una receta de crafteo muy fácil, pero acá es en donde comenzamos a hablar de los alloys y los casings de Create, que es algo que vamos a usar mucho de ahora en adelante. Para esto necesito madera. La verdad tengo un montón de cosas regadas por todo lado. Yo creo que pronto vamos a tener que hablar de Create y el inventario que podemos generar con Create, porque el ligero de madera que tengo por todos lados es una cosa increíble. Entonces, para comenzar vamos a poner todo esto así, de esta manera. Bueno, lo ideal es que queden en una sola línea, así. Y para esto vamos a necesitar una axe, una hacha, pues que bueno, ya conocemos, ¿cierto? Porque lo que queremos hacer es que queremos volver todo esto stripped. Y pues mientras tanto les comento, mis vecinos no han venido ni una sola vez a visitarme, lo cual pues me hace una persona muy feliz y tranquila. Son vecinos tranquilos, y de hecho estuve pensando que eventualmente podemos volver eso como, no sé, algún tipo de granja, algo así. Muy cool. Y bueno, una vez tenemos todo stripped, vamos a darle clic de esta manera con alloys, andesite alloys en la mano. Recordemos que el andesite alloy se hace simplemente con nuggets de hierro y con andesite. Estos casings me gustan mucho para decoración, como se me hace que un piso en un interior es una cosa hermosa. Me encanta muchísimo y pues no es nada difícil de hacer. Y ahora pues pueden simplemente tomarlos o con el hacha, o pueden, igual que todo, darle shift right click y lo pueden coger muchísimo más fácil, y pues se va directamente al inventario con la range de Create. Y ya una vez tenemos eso, ahora sí podemos hacer nuestros Encased Chain Drives. Se hacen de esta manera, es algo súper extremadamente fácil de hacer. Vamos a hacer, yo creo que por ahora hagamos 20, y bueno, que creo que me alcanza para uno más, entonces pues por qué no hacer uno más, ¿no? Y lo que vamos a hacer con estos Encased Chain Drives es que los vamos a poner en cada una de las salidas de esos señores que están allá arriba y pues abajo de cada uno. Y lo ideal es que queden pues tal cual conectados. Ahí ya podemos ver que está girando, y esto va a tomar el stress que está generando esta water wheel y todas las que están hacia atrás de él. Y una vez ponemos los Encased Chain Drives hacia abajo, ahora van a conectar, y si se dan cuenta van a comenzar a girar. Entonces si pasa esto, simplemente lo pueden girar de esta manera y ir poniendo el resto sin ningún problema. Lo que queremos es que primero conecten las dos líneas de water wheels, y segundo que esto se pase directamente hacia abajo, porque lo que queremos hacer eventualmente es conectar los dos para que como que conecten las dos cantidades de extracciones que se están generando en cada una de esas water wheels. Y algo así es como se debe ver el setup totalmente inicial. Esto si queremos ver exactamente cuánto estrés trae esto, así como lo podemos ver como pues simplemente mirando la water wheel, tendríamos que usar un item diferente, y la verdad en este punto en mis planes no está craftear ese item diferente que tendríamos que hacer para eso. Por eso simplemente vamos a poner acá pues cada una de las cosas y los vamos a conectar. Y al parecer tengo que hacer más, porque tengo que conectar las que vienen de arriba y también las que vienen de abajo. Y bueno, una vez están las dos abajo, para conectar esto vamos a cambiar algo acá. Este lo podemos girar hacia este lado y este también, pero solamente a uno de los dos le vamos a poner el gearbox. Así van a conectar, y ya están conectados los dos y están girando solamente con uno. Lo único que tengo que hacer es poner un montón de shaft hacia adelante para ir
conectando esto a nuestra base, porque pues eventualmente esto va a estar conectado a nuestra base. De hecho, va a estar conectado, creo que acá arriba, si no estoy mal, esto es el sótano que conocimos el día de ayer. Y acá le vamos a poner el Encase Chain Drive y efectivamente lo vamos a poner totalmente hacia abajo y vamos a entonces a conectarlo acá. No, podemos hacer algo mejor, simplemente podemos correrlo un poco hacia adelante, uno más hacia adelante, vamos a poner acá y un Encase Drive más. Va a ser que pues bueno, esto ya comienza a girar, pero de hecho me acabo de acordar de algo y no sé por qué no lo hice anteriormente, pero bueno, qué pendejo, pero no pasa nada, lo podemos hacer muy rápido y muy fácil. Bueno, de hecho esto sí lo necesito así como estaba, porque pues bueno, eso está girando extremadamente lento, ¿cierto? Entonces vamos a hacer algo acá. Entonces bueno, esto ya está conectado, ¿cierto? Están conectados los dos y este señor es el que está recibiendo todo el estrés que están generando esas llantas de arriba. Ahora, lo único que tenemos que hacer es poner large cogwheels y underside casing. De la siguiente manera, generalmente yo comienzo con uno grande, luego pongo uno pequeño, pero bueno, esto creo que lo voy a tener que poner hacia este lado. Le pongo un underside casing acá y pongo un large cogwheel enfrente de la llanta pequeña y no sé si se van dando cuenta que este ya está girando más rápido que el resto, ¿cierto? Entonces el siguiente lo pongo abajo y precisamente por eso pongo ese Encase Chain Drive, perdón, ese underside casing para que no conecte esta cogwheel con la cogwheel grande de atrás y hago lo mismo hasta que ya consideren de que es como la velocidad que es ideal para lo que ustedes quieren hacer. Entonces, nuevamente ponerle el Encase Chain Drive, conectan una wheel más, una más grande, luego el Encase Chain Drive, una pequeña y si se van dando cuenta va aumentando un montón más la velocidad. Creo que en mi caso yo voy a poner solamente una más acá y esto es como lo más rápido que va a girar. Creo que no puede girar más rápido que eso y ya que gire más rápido que eso es un poco inútil. Ya con esa velocidad es más que suficiente. Y ahora sí, simplemente tomo los shafts que tenía y eso lo puedo conectar a... lo podemos conectar con gearboxes sin ningún inconveniente, creo yo, de esta forma. Y ahí ya podemos ver que todo ese estrés se está pasando hacia arriba. Perfecto, eso es lo que queríamos hacer. Al olvidar un poquito de Create y pues bueno, al no usarlo por tanto tiempo, va a pasar mucho que se me van a olvidar hacer varias cosas como lo que acaba de pasar, que pues de hecho es algo que tenía planeado desde antes, solo que es Create es un mod totalmente aparte y tiene muchas cosas diferentes. Entonces les pido disculpas si esto vuelve cuando vuelva a pasar, porque seguramente va a volver a pasar. Sin embargo, pues al final siempre vamos a saber qué vamos a tener que hacer porque eventualmente algo nos va a faltar. Entonces, como nos damos cuenta, ya tenemos estrés por dos lados. Podemos subir esto. Esto acá abajo lo puedo dejar para hacer algo muy pequeño, no sé, de pronto fans o como son como ventiladores, creo que se llaman en español. Y yo creo que acá arriba es en donde voy a poner mis cosas o mi pequeñísima workshop. Entonces, una workshop inicial consta de, vamos a hacer un mixer, un mechanical mixer, un mechanical press, podemos ponerle una milling millstone. Eventualmente vamos a usar cosas como un deployer. Para esto necesitamos ir a Lent porque necesitamos electron tubes y estos electron tubes se hacen con nether quartz o podríamos ir al Eternal Starlight, pero no sé, creo que es mucho más fácil ir al Nether. También podemos poner un par de mechanical wheels, creo que se llaman crushing wheels, pero esto también va a ser mucho más adelante porque para esto necesitamos 21 crafters. Entonces también de hecho eventualmente podemos mirar, a ver, yo creo que acá nos caben los 21 crafters si modificamos un poco la construcción y de hecho esto es eventualmente vamos a tener que modificar la construcción y pues bueno, acá podemos ver todo lo que se puede hacer. Por ahora, en donde nosotros vamos, es más o menos como por este lado. Y lo único que me interesa es la millstone, el mechanical press y el mechanical mixer. Y bueno, de hecho también este Encase fan es algo que me interesa muchísimo. Entonces todo esto tiene como su orden. Al mixer voy a necesitar iron sheets y para hacer iron sheets tengo que hacer primero una mechanical press, que es lo más fácil de todo. Necesito un bloque de hierro que espero, sí, claramente tengo para hacer bloque de hierro y eso es todo lo que necesito. Entonces vamos a poner otros dos Encase Chain Drives hacia arriba y vamos a conectar nuestra primera máquina que es
nuestro press. Pues básicamente ahí ya está configurado, útil, ya podemos hacer uso de él. Una vez le pongamos debajo de él un depot, que también es algo muy fácil de hacer. De hecho, va a ser hasta en la mesa de crafteo del inventario. Y ahora sí, entonces podemos tomar, creo que eran 6 que pedía. Vamos a tomar 6 bloques de hierro y los va a convertir todos en iron sheets, lo que nos va a permitir craftear este west, que creo yo que tengo todo lo necesario. Bueno, esto ya sale y para esto también tengo lo necesario y sale. Esto tiene una configuración un poco diferente. Lo que pasa es que, bueno, yo no lo puedo conectar directamente como conecté esto. Digamos que esto es como una conexión a nuestro sistema de stress, pero si se dan cuenta, esto funciona como con una cogwheel, ¿cierto? Entonces, es tan fácil como poner una cogwheel detrás para que le dé poder a este mechanical mixer. Entonces vamos a hacer algo parecido a lo siguiente. Vamos a tomar la wrench y vamos a girar este en case chain drive para que quede mirando hacia este lado, y luego creo que lo puedo hacer que mire hacia arriba, pero el problema es aunque bueno, saben, puedo hacer algo mucho más fácil, y es usar uno de estos gearboxes que ya crafteé y girarlo para que haga exactamente eso. Y ahora sí puedo poner mi mixer en este lado y pues bueno, eso sería todo. Y este en la parte de abajo usa algo llamado basin, que creo que no tengo. Y bueno, también es muy fácil de hacer. Simplemente andesite alloy y acá en la parte de abajo. Ya con esto podemos hacer pues todo lo inicial de create prácticamente. Voy a poner una cosita más, una cosa extra. Vendría a ser la millstone. El resto de las cosas, pues nuevamente tenemos que avanzar un poco para poderlas conseguir. Y los encase de fans son como una configuración totalmente aparte que no estoy seguro. Yo creo que solamente voy a hacer una al día de hoy, que es como la más importante, y de resto lo vamos a dejar para después. Y la millstone es muy fácil de hacer. Simplemente me faltaría una cogwheel, creo que un encase, un andesite casing y cualquier tipo de piedra como diferente que no sea cobblestone, como lo puede ser por ejemplo este calcite, si no estoy mal. No funciona. Y el tuff, pues sí, estoy seguro que sí funciona para esto. Y esta funciona tal cual como funciona el mixer. Tenemos que, primero que todo, vamos a quitar todo esto de acá y va a quedar hacia este lado. Entonces tenemos que hacer que esto voltee hacia este lado. Pero en este caso creo que lo mejor que podemos, de hecho podemos usar incluso la misma que está girando en la parte de arriba, pero vamos a poner el gearbox acá arriba y lo vamos a girar de tal forma que quede transfiriendo la velocidad hacia abajo. Vamos a hacer una cogwheel otra vez y listo. Eso es absolutamente todo lo que tenemos que hacer. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a hablar entonces de lo que necesitaríamos para nuestra pequeñísima e inicial granja de hierro. Entonces con Create nosotros podemos hacer hierro, pero lo hacemos en forma de nugget. Para hacer iron nuggets con Create tenemos que pasar gravel por agua y un fan o como un ventilador en la parte de atrás soplando hacia el frente, ¿cierto? Tiene un 12% de probabilidad de crear un Iron Nugget y un 25% de probabilidad de crear un Flint cada que se hace un proceso de estos. Entonces, antes de eso tenemos que hacer gravel, ¿cierto? El gravel es tan fácil como usar de estos millstones, porque las crushing wheels, como ya lo vimos, tienen su ciencia para craftearse. Entonces podemos hacer hasta 4 de estas millstones para que vayan procesando el cobblestone que van a ir recibiendo. Entonces van a recibir cobblestone, lo van a volver gravel, y ese gravel va a pasar como a bañarse entre comillas con uno de esos fans que vamos a poner, y eso va a ir generando poco a poco hierro. Y pues para hacer piedra es yo creo que pues ya conocemos todos cómo se hace. Estos extruders no los podemos ver por el momento porque se hacen con apprentice tokens, se tienen que comprar, pero pues simplemente es como poner agua a un lado, lava al otro, y pues eso va a estar generando piedra todo el tiempo. Y lo único que tenemos que hacer es poner unas cosas llamadas drills, que son estos mechanical drills, rompiendo cada una de esas piedras. Entonces creo que va a ser 4 millstones, 4 drills, para que pues cada uno de esos drills, cada una de esas cobblestone que van a generar estos drills se pasen por cada una de esas millstones y se procesen lo más rápido posible. Desde eso también vamos a necesitar cosas como lo son funnels. No podemos hacerlos de brass, entonces tenemos que trabajar como podamos con los de andesite. Vamos a tener que conseguir belts, porque pues esto es lo que prácticamente mueve todo el setup. Y para hacer belts, esto acá en este modpack tiene su ciencia gracias a Create Most
more mechanisms y tenemos que procesarlo dentro de una mixing con agua y con kelp. Normalmente o sea, si no estuviese ese addon de create acá, sería mucho más fácil hacer estas mechanical bells porque solamente sería cocinar el kelp y eso es todo. Y creo que no necesitamos más, pues obviamente algo en donde guardar el hierro y pues ya con eso tendríamos todo lo necesario. Entonces tenemos que ir a buscar kelp. Y para ir a buscar kelp, teniendo en cuenta que muy seguramente no hay algo muy cerca, puede llegar a ser acá o puede ser acá, vamos a crear nuestro primer medio de transporte que va a ser de Immersive, que es este Gyrodyne, si no estoy mal, que es muy fácil de hacer, es simplemente hierro. Entonces vamos a ir haciendo acá con estas setas. Entonces un Large Propeller, vamos a poner esto por acá. Luego de eso tenemos que hacer estos Large sails, necesitamos dos. Esto es muy fácil de hacer con lana. Recordemos que acá en donde llegamos había lana por montones, entonces se ponen así y esto crea uno de estos. También necesitamos string. String debo tener pero con flax, entonces vamos a ponerlo acá por este lado y de estos tenemos que hacer dos. Entonces necesitamos un poco más de lana y menos mal acá tengo un montón de ovejitas a las que les puedo quitar su lana blanca porque esas cosas solamente se pueden hacer con lana blanca. Entonces vamos a ponerlas a trabajar. Esto no tiene acá una puerta, sí. Y por último estos holes también son súper fáciles de hacer, simplemente como una receta de esta forma y con eso tendríamos entonces dos de estos y ya podemos craftear nuestro Gyrodyne. Y esto funciona de la siguiente manera. Voy a necesitar aprovechar que todo esto ya creció y me voy a llevar un poco más de comida porque pues la gasolina que va a usar este Gyrodyne prácticamente somos nosotros. Es como un avión que se maneja como a pie de alguna forma y pues bueno, simplemente lo ponemos y avanzamos hacia adelante. En la parte de abajo dice que tiene que tomar como algún tipo de impulso y pues bueno, ya con esto tenemos vuelo. Simplemente tenemos que movernos hacia adelante. Creo que hacia donde yo iba a ir era como hacia atrás, si no estoy mal, a ver si encontraba algo y que estar pendientes de la comida, del hambre, de la saturación, porque cuando nos quedamos sin saturación pues esta cosa deja de volar, nos vamos de cara. Esto no explota, hay unos que sí explotan, entonces también para tener muy en cuenta eso, importante. Y pues bueno, acá lo único que tengo que hacer es encontrar kelp en algún lado. Oh, wow. Esto es una fortaleza, si no estoy mal, de villagers y es gigante, pero aún no tengo la fuerza necesaria para meterme ahí. Pero bueno, eventualmente podemos venir a explorar. Es lo bueno de venir a estos pequeños viajes, porque vemos de que estamos rodeados. Y de hecho, creo que por acá que debería estar el kelp. Esto ya es un océano. Wow. Y esto es una aldea. Esto se ve. Wow. Ok, tengo que bajar a explorar esto antes de hacer cualquier cosa. El Gyrodyne simplemente pues nos bajamos y le damos muchos golpes hasta que se rompa y se vuelva el aire nuevamente. Y pues me causó mucha curiosidad. Esta aldea está como muy bien hecha. Debe haber algún mod que hace que las cosas de las aldeas se vean mucho más hermosas porque esta aldea se ve wow. Ok, gearboxes, wow. Podemos conseguir incluso cosas de Create. Pensé que en este modpack no existía esa facilidad de lootear cosas de Create en estructuras. Y pues bueno, eso me hace muy feliz en realidad. Y la verdad es que esto me va a tomar mucho tiempo. Esa aldea va hasta la parte de arriba. Es algo gigante. Entonces voy a explorar todo esto ya que estamos acá. Y en cuanto acabe y encuentre el kelp, vuelvo con ustedes y nos vemos en la base. Y listo, de vuelta en nuestra base. Tuve que ir súper lejos. Puede que haya más como hacia este lado, no sé, no revisé, pero bueno, fui hasta acá, exploré mucho, encontré muchísimas cosas, toda esta maleta, toda esta otra maleta casi llena. Tengo mechanical belts ya crafteados desde antes sin necesidad de hacer lo que íbamos a hacer, pero no vamos a hacer el proceso solamente como por mostrarles cómo funciona esto. Simplemente le agregamos a un bucket de agua a esto y le tenemos que tirar 4 de kelp y pues eso hace su proceso y crea rubber. Y de hecho creo que le podemos tirar incluso el stack completo y lo único que tenemos que agregarle después de eso es agua y hacer el rubber. Y para hacer el mechanical belt tenemos que hacerlo cured, que pues bueno, tenemos que
procesarlo en un smoking. Yo tengo uno por acá, entonces lo pasamos acá y pues me faltaría más. Lo ideal sería como poner algún source de agua infinita por acá para pues, evitar tener que estar yendo por agua cada rato. Pero bueno, pues bueno, así es como funciona. Por ahora creo que ya tenemos todo lo necesario y de hecho podemos ver acá en las quests a ver qué otra cosita nos puede dar. Y bueno, ahora para nuestra pequeña granjita de hierro se va a llevar a cabo acá. El pequeño problema es que tendríamos que hacer acá lo del gear ratio que hicimos hace un momento, o sea, todo esto para que gire así de rápido. Podríamos hacer eso o podríamos de alguna manera devolver con shafts ordinariamente hacia acá, creería yo. Conectar una que otra cosita ahí. Creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Entonces vamos a comenzar más o menos desde este punto. Yo creo que más o menos como es de por acá. Y vamos a ver si terminamos hacia este lado. Vamos a tener que girar de esta forma. Y eso es lo que va a tener el belt. Entonces esto es un solo belt. Funciona de esta manera, se conecta así tal cual y esto va a recibir cada una de las piedras que van a caer, los cobblestone que van a caer de la parte de arriba. Y de hecho vamos a poner dos belts y los vamos a poner más cortos. Yo creo que como hacia acá nomás. Sobre ellos vamos a poner creo que unos 4 shoots. Los shoots hagan de cuenta que son hoppers y exactamente encima, o sea, vamos a poner piedra acá y estos drills van a estar arriba mirando hacia abajo de esta forma. Y listo, entonces acá en el centro es en donde vamos a poner los generadores de cobblestone, simplemente poniendo lava a un lado. Vamos a poner el agua totalmente en el centro y con trapdoors creo que podemos hacer ese trabajo. Sería algo así para que el agua no caiga y vamos a rodear esto con trapdoors y vamos a poner agua acá y vamos a poner agua acá. Y ahora hacia los otros dos lados debemos poner exactamente lo mismo, pero acá va a tener lava. Y listo, una vez le dé poder a esos drills, ya debería comenzar. Eso va a botar el cobblestone hacia la parte de abajo. Y acá es en donde tenemos que pasarlo a las millstones. Entonces podemos poner un belt más hacia este lado. O no sé si poner un chest acá para que reciba el cobblestone y lo pase. Creo que sí, lo mejor es poner un chest para que reciba todo el cobblestone y lo vaya guardando ahí. Que si no, eventualmente va a llegar un punto en el que ese cobblestone se va a quedar ahí como generado sin ningún lugar hacia donde ir. Entonces exactamente acá vamos a poner el cofre y vamos a poner un par de funnels y no se pueden poner. Esto es un problema. No estoy seguro si así funciona. Yo creo que no. Entonces seguramente tendría que bajar uno más el cofre. Otra cosa que podemos hacer es quitar esto de acá, la trapdoor, y poner rápido el funnel. Y creo que funciona de esa forma. Y efectivamente el funnel debe quedar ingresando. Que pues bueno, sí, pues de hecho solamente puede ingresar ahí. Entonces bueno, eso es por un lado. Ahora acá esto va a estar lleno de piedra y va a sacar toda esa piedra hacia acá con otro funnel que vamos a hacer ahorita y va a salir de esta forma. Esto creo que sí quedaría bien. Y acá va a pasar a las millstones. Para pasarlo a las millstones, creo que podemos ponerlas acá en línea de esta forma y podemos poner más funnels y este está hacia afuera, tiene una flechita acá arriba. Entonces eso quiere decir que está como sacando de la millstone y no queremos que salga de la millstone. De hecho queremos que quede ingresando. Entonces va a salir la piedra de ahí y va a ingresar a la millstone. Y la millstone en la parte de abajo va a comenzar a sacar el material final que vendría a ser el gravel. O bueno, el penúltimo en este caso. Y ahora, bueno, acá tenemos otro pequeño problema y es que esto va a salir con shoots. Tiene que, o sea, no los envía directamente hacia abajo, sino que siempre tiene que tener como, hagan de cuenta, un hopper o un shoot. Y esto va obviamente a sacar todo por esta parte de abajo. Entonces tendríamos que poner como un belt hacia la parte de abajo. Y yo creo que sí. Y lo queremos impulsar con este mismo. Bueno, vamos a poner esto acá por ahora. No. De hecho, lo vamos a quitar de ahí. Y si vamos a usar este de acá.
Vamos a hacer un poco más de espacio acá y vamos a poner otro shaft acá y vamos a conectar las belts. Se pueden conectar también de forma como hacia abajo, pero creo que tienen que tener solamente un espacio entre ellas, si no estoy mal. Efectivamente, solamente un espacio. Y ahora sí ponemos otra shaft más acá y vamos a poner la última. Yo creo que otra acá y una más arriba. Le vamos a poner un belt hacia arriba y una más, una shaft más acá con un belt más hacia abajo. Perfecto. Y acá es en donde va a salir todo el grabo. Entonces, creo que acá podríamos poner un cofre más o un barril, tal vez. Le podemos poner también un cono de ingreso para que mande todo hacia este barril. Y por último, nos faltaría solamente el fan que lo va a convertir en hierro, ya que para esto podríamos poner otro belt más. A este punto creo que pues con todo eso que conseguimos en esas aldeas, no vale mucho poner un mechanical belt más. Voy a poner un funnel más y esto al final de todo va a tener un encase fan. Lo vamos a poner uno más hacia atrás. Para el agua vamos a poner unas hojas de cualquier tipo, eso es lo de menos. Y esas hojas se pueden volver como waterlogged, entonces el agua no se va a mover de ahí. Y pues ya prácticamente ya estaría todo. Lo único faltante, que pues ya sería lo final, es que acá va a tener un cofre más con un fono de ingreso. Bueno, acá hay un problemita. Lo que pasa es que esto tiene un tiempo en el que dura como convirtiendo el grabo en lo que lo tiene que convertir. Si pongo el funnel ahí, va a ingresar absolutamente todo a ese cofre. Entonces tengo que de alguna manera filtrar para que solamente ingrese ahí flint y solamente ingrese ahí nuggets de hierro. Mi solución creo que sería usar estos limited barrel, los que dicen con un 1 al final, un 1 en romano. Y no sé si me deje poner dos funnels hacia lado y lado. No me deja poner dos funnels. Bueno, ya que no me deja poner, esto lo quiero revisar igual antes porque este fan va a estar empujando hacia allá y no sé hasta dónde vayan a llegar las cosas. Entonces vamos a revisar antes de cualquier cosa. Y entonces a lo primero que vamos a darle energía o estrés es a los drills. De esta forma, esto, la casa en donde tengo que revisar para conectarlo exactamente hacia acá. Vamos a conectar todo esto con shafts desde allá hasta allá. Ahí ya queda hacia arriba la salida. Y ahora acá, esto lo podemos subir. Y acá lo primero que tenemos que ver es hacia dónde va a quedar girando esto. Y le ponemos el gearbox de esta forma. Sí, está girando hacia allá. Entonces tiene que quedar girando exactamente, pero hacia el otro lado. Entonces, para eso vamos a poner dos gearboxes. Lo que hacen dos gearboxes es que pues cambian dos veces hacia donde está girando pues la máquina como tal. Ahora sí, haya que ir girando hacia el lado correcto. Y ahora vamos a ver si con Encase Chain Drives esto queda bien. No estoy muy seguro, creería que sí. Y perfecto, eso es exactamente lo que quiero que haga. Y acá es donde vamos a ver, esto va a comenzar a llenarse de cobblestone súper rápidamente. Y creo que acá puedo ponerle otro más como hacia este lado. No. Entonces pues podemos poner uno más. No, aunque saben que si quiero, no quiero llenar tanto de como de cosas ahí abajo, sino que quiero... Se puede conectar de acá arriba. Lo único es que lo tendríamos que conectar desde acá o desde más arriba seguramente. Entonces acá le vamos a poner otro gearbox más de esta forma y ahora sí están funcionando los dos. Esto es súper escandaloso, hace mucho ruido pero genera muchísimo cobblestone. Ahora tenemos que conectar esto y para el resto de las cosas podemos intentar usar lo mismo que ya tenemos acá, conectándole una shaft acá y unas cuantas gearboxes. Y ahora acá nuevamente los dos están girando hacia el lugar que no debe girar, entonces debemos poner una más. Vamos a poner acá y ahora sí van a quedar girando hacia donde deben girar. Acá nos falta algo más, de hecho, y son, bueno, que creo que de hecho solamente con una ya funciona. Ahora para este de acá abajo, podemos simplemente hacer algo así como esto y conectarlo con un belt más, que ahora se va a transferir
las dos cosas se van a transferir hacia acá. Y acá podemos hacer exactamente lo mismo con dos shafts y un mechanical belt que quede girando totalmente hacia arriba. Y por último, para que esta señora quede girando, esta tuerquita, esta cogwheel, vamos a poner un shaft y luego vamos a poner un gearbox apuntando hacia arriba de esta forma. Y ahora sí, todas estas millstone van a funcionar y vamos a comenzar a ver cómo esto se llena de gravel. Y ahora, para darle poder a esta señora de acá, vamos a usar un encase chain drive hacia abajo, creo yo, que apuntando hacia este lado. Y bueno, esto tenemos que hacerlo que gire hacia el otro lado, entonces tenemos que conectarle una gearbox, sea como sea, y listo. Entonces, bueno, al parecer una buena parte llega hasta el final. Tenemos que ahora conectarles tres a esta señora, a este señor fan, y vamos a tomar esa misma fuerza que estamos tomando para el proceso anterior. Literalmente lo que estamos haciendo es poniendo, como conectando todo con todo desde el comienzo casi. Y gasté un montón de gearboxes, pero fue necesario gastarlos. Y vamos a ver esto al conectarlo acá hacia donde queda girando. Y listo, queda girando hacia el lugar que debe girar. Entonces acá ya tenemos nuggets. Y esos nuggets deben ingresar acá unos cuantos. Acá es en donde tengo que pensar cómo configurar para que puedan ingresar por los dos lados. Y bueno, ya puedo dejar uno solo para que pues reciba solamente Iron Nuggets. Entonces acá a este Andesite funnel solamente va a ingresar cuando en su inventario haya hierro, y eventualmente cuando ya avancemos un poquito más podemos cambiar esto por brass funnels, y los brass funnels permiten sacarte a un stack completo de esto. Y pues bueno, con eso esto va a trabajar muchísimo más rápido. Y bueno, esta fue mi solución. Puse el funnel como totalmente enfrente, y ahora sí este señor está recibiendo solamente flint y este está recibiendo solamente nuggets, y al parecer todo funciona como debería, creo. Y sí, este ya va en 27 y bueno, hay un montón de andesite botado por todo lado. Esto es por las pruebas que hice hace un momento, de gravel, perdón. Y de hecho ese flint, el flint, pues uno prácticamente lo podría uno eliminar. Podría poner algo ahí para que ingrese y caiga en lava y se elimine, pero quiero guardar un poquito de flint. Esto guarda hasta 2048. Se puede agrandar con stack upgrades que pues puedo poner, en una vez tenga suficiente hierro puedo poner de hierro incluso para que aumente mucho más, y pues ahí puedo guardar una bastante muy larga cantidad de hierro. Pero pues bueno, ahora sí ya tenemos una granja súper escandalosa y completa y muy pequeña de hierro. Esto pues cuando tengamos acceso a brass, esto se va a volver mucho más rápido, porque como les comenté anteriormente, vamos a poder enviar stacks completos de gravel y pues lo va a convertir todo mucho más rápido. Por hoy, amigos, espero hayan disfrutado de este episodio, espero hayan aprendido algo nuevo, como siempre. Ok, bueno, eso es otra de las cosas que tengo que arreglar, según me estoy dando cuenta. Como siempre les agradezco, recuerden que me ayudan mucho, se pueden suscribirse al canal, dejar un like o incluso un comentario. Estar agradecido a todo corazón. Tengan un lindo resto de su día, nos vemos en el próximo episodio.